Pues vamos a revisar la parte de balanceo de raciones y para precisamente un balanceo de raciones para rumiantes. En este caso vamos a hacer el balanceo de raciones ahora utilizando un complemento de Excel que se llama Solver. Es una parte muy práctica y esto nos va a ayudar a pues precisamente balancear una ración a un mínimo costo, que es uno de los factores que más debemos atender, porque aparte de cubrir los requerimientos de los animales, pues tenemos que considerar el costo por ración de cada kilo de alimento que vamos a preparar. Entonces, antes de iniciar con el balanceo de raciones, pues nosotros vamos a tener que evaluar algunos conceptos y algunas partes que se han revisado anteriormente. Entonces, este balanceo de raciones no solamente lo hacemos para saber qué cantidades o enfocados en qué cantidades vamos a utilizar de cada ingrediente, sino que lo interesante de ese balanceo de raciones es que tenemos que cubrir, que primero lo más interesante es que primero tenemos que cubrir los requerimientos nutricionales de cada animal. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los requerimientos nutricionales de cada animal? ¿Cómo vamos a saber cuánta proteína o cuánta energía necesita un animal? Pues eso lo vamos a obtener de las tablas de requerimientos nutricionales de cada especie. En este caso vamos a hablar de rumiantes. Primero pues tendríamos que considerar esa parte de cubrir los requerimientos nutricionales y también considerar el aprovechar al máximo los insumos que vamos a contemplar para esta ración y considerando también que la alimentación o la nutrición de los rumiantes es de tipo fermentativa, por lo tanto igual va a haber algunas pérdidas, va a haber también algún reciclaje y entonces con todo eso también debemos considerar que las bacterias del rumen pues deben estar en una zona de confort. Ahora bien, ¿cuándo sabemos que una ración está bien balanceada o ya está balanceada? ¿Cómo sabemos si una ración ya está balanceada? Bueno, una ración balanceada o está balanceada cuando tiene el contenido de nutrientes en cantidades y proporciones tales que permitan alimentar a un animal por 24 horas. Es decir, que debemos garantizar que se cubran los requerimientos de estos animales en 24 horas. Entonces debemos en una parte alimentarlos y otra parte sería cubrir sus requerimientos. Todo esto por 24 horas. Y entonces ahí ya tenemos muy bien balanceada la ración. ¿Y cómo vamos a cubrir los requerimientos? Pues les decía, vamos a obtener los datos de las tablas de requerimientos y aparte pues también hay que considerar la etapa productiva en la que se encuentran estos animales. No todos los animales o no todas en las etapas productivas van a utilizar la misma cantidad ni de proteína ni de energía, que son los dos elementos que más vamos a considerar. Aún eso no significa que los demás, que minerales y fibra no sean importantes. Sin embargo, para cuestiones prácticas y ahorita académicas, solamente vamos a considerar la parte de proteína y de energía. Entonces, ¿cuáles son los pasos para formular una ración? ¿Qué necesitamos considerar para formular una ración? El primer paso, pues tenemos que conocer los requerimientos nutricionales para la especie que vamos a balancear y para la etapa productiva que vamos a considerar. Entonces, ese es el primer paso, conocer los requerimientos nutricionales. Ya les decía, lo vamos a conseguir en algunas tablas y en algunos libros, documentos de requerimientos nutricionales en animales. Ya que sabemos cuánto necesita esa especie y en esa etapa, tenemos que conocer también los ingredientes y sus costos, es decir, qué ingredientes tenemos a la mano y cuáles son los ingredientes que hay en la localidad que puedan ser de libre acceso o que puedan ser a bajo costo o que no nos incluya un costo extra por flete o que no nos incluya un gasto más, ¿no?
y que prácticamente esté disponible para no estar cambiando la ración a cada rato porque nos falte un ingrediente. Entonces debemos conocer estos ingredientes y debemos conocer sus costos. Posterior a estos dos pasos, pues vamos a irnos al último paso, que va a ser calcular el porcentaje de inclusión de cada ingrediente. Entonces, ese porcentaje de inclusión de cada ingrediente nosotros lo podemos hacer mediante diversos métodos. Es decir, ahorita vamos a revisar cómo se hace precisamente con Excel y con ayuda del complemento Solver. Entonces, ahora sí, ya que conocemos estos tres primeros pasos o estos tres pasos para formular una ración, parte importante de la formulación de esta ración, pues les decía, primero tenemos que conocer los requerimientos. ¿Cómo vamos a saber esos requerimientos? ¿Cómo vamos a saber cuánto ocupa una cabra, cuánto ocupa una borrega, cuánto ocupa una vaca? ¿Cómo vamos a saber esos requerimientos? Pues esos requerimientos ya han sido calculados y ya existen tablas de requerimientos donde nos marcan la cantidad de energía, de proteína, de fibra, de calcio, de fósforo, de vitamina que necesita ese animal y que necesita ese animal y en la etapa productiva que en la que se encuentre. Es decir, aquí les coloco un ejemplo. En este ejemplo pueden ver que se trata de requerimientos nutritivos de las cabras, nutrimentos diarios por animal. Entonces tenemos el peso corporal y este va a ser van a ser requerimientos para mantenimiento, y este mantenimiento va a incluir estabulación, actividad mínima y principio de la gestación. Es una cabra que va a estar en mantenimiento. Entonces tenemos peso corporal en kilogramos, tenemos va de 10 en 10, 20, 30 hasta llegar al 100. Tenemos la cantidad de materia seca en kilogramos y tenemos también el total de nutrimentos digestibles. En la siguiente columna tenemos la cantidad de energía metabolizable medida en megacalorías, y en la siguiente vamos a tener la cantidad de energía metabolizable digestible y energía metabolizable por megacalorías. Y aquí en la siguiente columna vamos a tener pues la cantidad de proteína, de los gramos de proteína. Entonces, ahora bien, estas tablitas hay que poner mucha atención porque no todas las tablas de requerimientos se han manejado de la misma forma o se describen de la misma forma. Algunas vienen más detalladas, otras más completas, otras un poquito menos, pero de aquí tenemos que obtener los valores de proteína y de energía principalmente, y podemos obtener, como en el cuadrado de Pearson, solamente la cantidad de proteína si es que así lo deseamos, ¿no? Entre más elementos se contemplen para el balanceo de raciones, es decir, balancear proteína, balancear energía, balancear calcio, balancear fósforo, entre más elementos se tengan, pues es más completa y es una ración mejor elaborada. En el siguiente apartado tenemos los requerimientos para mantenimiento y actividad ligera. Entonces también es para cabras, ¿no? Toda la tabla es para cabras. Entonces, mantenimiento y actividad ligera en cabras es un manejo intensivo, agostadero tropical y principio de la gestación. Entonces, así podemos ir leyéndolas y podemos ir obteniendo los valores que nosotros necesitamos para un balanceo de raciones. Entonces, un punto importante es que les comentaba, ¿no? Se ha trabajado mucho para energía y proteína. No quiere decir que lo demás no importe, pero es lo que comúnmente se ha trabajado. Raciones con cantidades bien establecidas de energía y de proteína. Entonces, para tener en claro en esto, vamos a considerar que existe ya también un cuadro de la energía, cómo esa energía se va a ir modificando o qué va a ir pasando con esta energía. Entonces vamos a tener energía bruta, energía digestible, energía metabolizable, energía neta de lactancia y energía neta de mantenimiento. Entonces podemos tener energía neta de ganancia de peso también.
Entonces, dependiendo de cuál sea el fin zootécnico del animal. Entonces, tenemos los requerimientos energéticos, tenemos los, los gastos energéticos vitales, va a haber gastos de producción y en estos gastos energéticos vitales, pues obviamente va a ser toda la cantidad de energía que se ocupa para la parte vital de los animales. Y en la parte de gastos de producción, pues obviamente el metabolismo, la fisiología de la producción, la energía almacenada en productos como carne, leche, etcétera. Entonces, para todas las actividades, los animales van a ocupar energía. Entonces, debemos considerar muy bien esta energía porque para todas las actividades se va a estar utilizando. Entonces, otro aspecto a considerar pues va a ser precisamente la proteína de la que hemos estado hablando mucho. Entonces, ¿para qué nos va a servir? ¿Por qué hablamos tanto de la proteína en el balanceo de raciones? Precisamente porque muchas de las raciones o muchas de las necesidades están pues, adjudicadas a la parte proteica y generalmente pues, todos los alimentos o todos los insumos que vayamos a utilizar para un balanceo de raciones, todos los insumos que tengan alto contenido proteico, pues esos insumos van a ser los más caros. Sin embargo, no toda la proteína consumida va a ser aprovechada. De esta proteína consumida, una parte de la proteína va a ser digerida y otra parte se va a perder en heces. De la proteína digerida, una parte se va a quedar, se va a retener en el organismo y otra parte se va a perder como orina. Entonces necesitamos hacer bien el cálculo de toda esta cantidad de proteína que va a consumir el animal y por eso les comentaba, hay que revisar muy bien las tablas de requerimientos. Entonces, como segundo paso, el segundo paso de este balanceo de raciones pues es conocer los ingredientes y sus costos. Entonces, esos ingredientes esa tabla de ingredientes la podemos conseguir en muchos libros de nutrición de rumiantes, las podemos conseguir en libros de alimentos proteicos, de alimentos energéticos, de alimentos fibrosos y parte fundamental de esto o mucho de esto lo vamos a encontrar en las tablas de requerimientos del FEDNA. Entonces podemos entrar a internet, buscar FEDNA y de ahí descargar las tablas de características de estos ingredientes. Entonces vamos a ver que debemos conocer los ingredientes y sus costos, es decir, podemos tener maíz, podemos tener avena, cebada, trigo, algún pasto, y de esos necesitamos conocer cuánta proteína y cuánta energía nos aporta cada uno de estos ingredientes. Sin embargo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le haríamos si no estuviera esto? Pues tendríamos que hacer un análisis bromatológico y que nos determinaran las características nutritivas de estos ingredientes. Pero para hacer el balanceo más fácil, ya existen tablas como estas que nos dan un aproximado de las cantidades de nutrientes que tienen estos ingredientes. Lo que nos faltaría sería revisar la parte de costos. Sin embargo, esa parte de costos, pues nosotros la tenemos que ir verificando prácticamente en las forrajeras o en la industria donde producen estos alimentos. Ahora bien, ¿por qué nos guiamos en las características de esos alimentos? Porque los alimentos, recordemos que en la parte de esos alimentos hay una clasificación y si estos se clasifican, o como los clasifica el NRC, es en 8 grupos. Primer grupo son los alimentos, son los forrajes y alimentos groseros o secos, que son forrajes como el rastrojo, que es un forraje seco que ha perdido mucha humedad. Los pastos, el segundo grupo son pastos, plantas extensivas y forrajes consumidos en fresco. El tercer grupo está dado por ensilados, mientras que el cuarto está dado por alimentos energéticos o básicos.
Las características para que un alimento sea de uno u otro grupo, pues las define también el NRC. Por ejemplo, alimentos energéticos o básicos son productos con menos del 20% de proteína bruta y menos del 18% de fibra bruta. Son granos de cereales, subproductos de molinería, frutas, frutos secos y raíces. Entonces, eso es lo que el NRC nos dice que se clasifica en el grupo 4 como alimentos energéticos o básicos. Suplementos proteicos. ¿Qué son los suplementos proteicos del grupo 5? Son productos que contienen más del 20% de proteína bruta de origen animal y vegetal. Entonces necesitamos conocer estos grupos porque también va a haber suplementos minerales, suplementos vitamínicos y aditivos. Entonces, con la ayuda de estos grupos, nosotros, o con la descripción de estos grupos, nosotros vamos a saber si un alimento es energético o es proteico. Ahora, para calcular el porcentaje, el tercer paso nos decía que era calcular el porcentaje de inclusión. ¿Cuál es el porcentaje de inclusión? ¿Cuánto le voy a poner de ese alimento, de ese ingrediente a la dieta? Entonces, para eso tenemos que formular una ración. Hay diversos métodos donde se formulan esas raciones. Está el cuadrado de Pearson, está el método del tanteo, el método de ecuaciones simultáneas y programación lineal. Entonces, el cuadrado de Pearson es de los métodos más fáciles, y los más complejos, pues prácticamente ecuaciones simultáneas y programación lineal. Programación lineal se refiere ya al uso de un equipo de cómputo prácticamente, y que esto nos va a ayudar a optimizar una función para minimizar el costo de la mezcla o el costo del alimento. Entonces, es algo que no podemos hacer tan fácil con cuadrado de Pearson. Tendríamos que calcular el porcentaje de inclusión y después multiplicarlo por el costo. Sin embargo, la programación lineal lo que nos ayuda es a que se base en el costo de cada ingrediente para poder también balancear. Esto es un pro y es un contra, porque cuando veamos ahora cómo se balancea con Solver, pues vamos a ver que Solver no le toma importancia a que si esto es una mezcla para alimento. Solver lo que busca es minimizar el costo. Entonces, cuando ya se minimiza el costo y se hace con esas funciones, pues prácticamente se minimiza el contenido de nutrientes. Entonces, vamos a echar mano de el complemento de Solver. ¿Cómo lo vamos a activar? Vamos a abrir un Excel, le vamos a dar a abrir, abrimos el Excel, y de ahí nos vamos a ir a la parte de archivo. Le vamos a dar clic en la pestaña de archivo y después nos vamos a ir a la parte de opciones. Le damos clic en archivo, hasta abajo vamos a encontrar opciones y ahí vamos a dar clic. Después de ir a archivo, dar clic en opciones, nos va a desplegar un menú, y en este menú vamos a buscar el apartado de complementos. Cuando veamos complementos, vamos aquí a seleccionar Solver, le vamos a dar en ir, aquí está ir, y le vamos a dar clic en aceptar. Ahora bien, ya que activamos Solver, pues prácticamente nos queda empezar a jugar con los datos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Primero vamos a corroborar, vamos a comprobar que realmente el complemento de Solver se haya activado. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Le vamos a dar clic en la pestaña de datos, y después en esta misma pestaña de datos vamos a encontrar el menú de Solver. Hasta esta parte, hasta la parte superior derecha, vamos a encontrar donde dice Solver. Si nos despliega esa opción de Solver, quiere decir que ya está activado. Pudiera ser el caso que no se active en su máquina, entonces hay que cerrar el Excel, volverlo a abrir y entonces ir nuevamente a la pestaña de datos y revisar que aparezca Solver. En caso que no lo encuentren, tenemos que regresar otra vez al menú
opciones, complementos y activarlo como lo habíamos visto. Entonces, ya que encuentren que está activo el complemento de Solver, lo que vamos a hacer es empezar a hacer un cuadro de ingredientes para empezar a tener los datos. Entonces, este cuadro de ingredientes lo podemos hacer de diversas maneras, como nosotros nos acomodemos. Puede ser una columna de ingredientes, el precio por kilogramo de este ingrediente, el porcentaje de inclusión, el total del costo, la proteína cruda, la energía neta, calcio, fósforo. Podemos agregar muchísimas columnas, las columnas que uno desee. Entre más columnas haya, pues la ración va a estar mejor balanceada, o simplemente para cuestiones prácticas podríamos dejar la parte de proteína. Otra de las características que nos va a dar Solver es que nos va a permitir establecer, por ejemplo, la celda objetivo, que esta celda va a ser, que vamos a seleccionar, va a ser el costo por kilogramo de alimento. Entonces, nuestra celda objetivo va a ser el costo por kilogramo de alimento, y le vamos a dar clic donde dice mínimo, donde dice min, de mínimo, para que Solver nos ayude a encontrar el mínimo costo del kilo de alimento. Y después le vamos a decir, dice cambiando las celdas de las variables, le damos clic aquí y seleccionamos las variables con las que va a jugar Solver. Es decir, seleccionamos toda la columna de los porcentajes de inclusión para que Solver pueda usar esos datos y con esos jugar para darnos el mínimo costo y balancearnos la ración. Podemos agregar algunas restricciones, le podemos dar a agregar y le podemos restringir que las sales minerales sea el 2% y no más. Entonces le damos a agregar 2% en sales minerales y que siempre sea igual a 2. Y entonces podemos ir agregando y quitando restricciones. Le vamos a dar clic al finalizar en resolver y Solver nos busca una opción, nos busca una solución. ¿Cómo se agregan estas restricciones? Cuando nosotros agregamos una restricción, por ejemplo, damos clic aquí, en esta donde dice clic para seleccionar el dato, seleccionamos la celda tal vez del porcentaje de inclusión de las sales minerales, le damos clic aquí y nos va a aparecer el menú y le vamos a dar donde dice igual, y aquí le podemos teclear así con la mano 2 para que nos diga que el porcentaje de inclusión de los minerales sea igual a 2. Entonces Solver ya ese dato no lo va a mover, ya Solver va a saber que ese dato va a ser 2 y que no puede cambiar. Y entonces, pues con eso nosotros tendríamos prácticamente un cuadro así. Tendríamos el ingrediente, la cantidad de proteína bruta, extracto etéreo, fibra bruta, todas las columnas que uno desee. Decía, por cuestiones prácticas podríamos hacer solamente proteína bruta y podríamos tener el costo por kilogramo de estos ingredientes. Por ejemplo, avena, la cantidad de proteína bruta de la avena y el costo por kilo de la avena. Entonces, si tenemos el costo por tonelada, lo dividimos entre 1000 y ya sacamos el costo por kilogramo. Y abajo vamos a hacer otro cuadro donde vamos a ir jalando los ingredientes de acá que uno desea meterle a la dieta. Por ejemplo, si el productor nos dijera, yo tengo avena, tengo maíz nacional, tengo sorgo, tengo todos estos ingredientes, me es fácil conseguirlos. Entonces agarramos esos ingredientes de acá, los jalamos para acá, y hay que tener mucho cuidado de no arrastrarlos porque puede ser que haya un ingrediente y que nos brinquemos dos, y entonces si lo arrastramos nos vamos a tener datos equivocados. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a ver más ahora un ejemplo, un ejercicio con Solver para que esta parte que les estoy explicando pues la puedan tener a la mano y sepan cómo se establecen las restricciones y cómo se establece la cantidad de proteína y la parte de los ingredientes. Entonces hasta aquí en esta parte ya tenemos toda la introducción, y ahora toca pues echar mano del Excel y pues estar practicando para poder tener una ración bien balanceada. Gracias.